Entonces, este torbellino que llamamos Trump ha entrado en una polémica muy fuerte contra el Banco Central. ¿Y cuál es el resultado cuando los políticos se meten contra un Banco Central? Devaluación. Y empezamos a ver preocupación en Nueva York. Empezamos a ver preocupación de los bonistas, pues por supuesto, de los inversionistas. ¿Por República Dominicana? Por República Dominicana. Sí. Porque empiezan a decirnos, mira, no hubo reforma fiscal, ¿ves algún avance en reducción de evasión? ¿Ves algún avance en temas de la posibilidad de disminuir el déficit del sector eléctrico? ¿Ves algún avance en temas de fiscalización? ¿Qué es lo que está pasando? Hemos incrementado el gasto, República Dominicana está gastando por encima de lo que son sus ingresos y al final, si no incrementaste los ingresos, y a nadie le gusta pagar impuestos, has venido recortando gastos. Ahora, ¿qué gasto es el que recorta? Exacto. El que produce crecimiento, porque como bien dijiste, con con Leonel Fernández, la inversión en infraestructura era muchísimo mayor que la inversión en infraestructura con el presidente Medina. Y con Balaguer todavía mayor. Y todavía, entonces es un problema y es una tendencia de Estado. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña Alejandro Grisante Capriles, él es economista, PhD en economía y es director de Ecoanalítica, ha estado anteriormente en el programa, así es que es una figura conocida. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, Ramón, muy buenos días, Jacqueline, muchas gracias por el espacio, siempre muy contento de acompañarlo. Muchas gracias. Alejandro, el tema obligado es Trump. Los aranceles, que es un paso para adelante, otro para atrás, los aumenta, los disminuye, amenaza. Ahora en el día de ayer un tribunal de comercio dijo que él no podía imponer aranceles, que es una función del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo tú visualizas? ¿Ha afectado la economía de los Estados Unidos? ¿Ha afectado la economía del resto del mundo? ¿Cómo tú visualizas vamos a decir, el corto y mediano plazo? Sí, Ramón, muy buena pregunta. Mira, al final la palabra Trump es sinónimo de incertidumbre. No sabemos al final, los economistas, el mundo no sabe bien hasta dónde quiere llegar. Sabemos que es una persona que para negociar le gusta ir adelante y después ver cómo va recogiendo y hasta dónde llega. Pero eso en economía es muy, muy negativo, porque la incertidumbre es enemigo de la inversión, la incertidumbre es enemigo del crecimiento, la incertidumbre paraliza a las empresas. Entonces, ahorita todas las empresas están como en una situación de esperar y ver, de esperar a ver dónde terminan llegando los aranceles, dónde termina llegando este tema de la política comercial, ¿no? Entonces, lo primero que me parece, y lo vemos en diferentes indicadores, es esta parte de paralización. El PIB, la última cifra del primer trimestre del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, que venía creciendo 2,5, 3%, que es el potencial de esa economía, de la principal economía del mundo, cayó a menos 0,3%. O sea, la gente, eso te refleja de alguna manera cómo el sector privado se paralizó a esperar a ver qué pasa, ¿no? En el tema arancelario, por supuesto, está intentando negociar de forma separada con diferentes países. Para mí es muy claro que si hay una intención o el principal perdedor va a ser China. Yo creo que sí hay una política americana muy fuerte para evitar que China siga incrementando su poderío comercial como lo ha venido incrementando en los últimos 20, 30 años. Pero de allí pueden haber beneficios. Y yo creo que ese es uno de los puntos clave. Cuando a República Dominicana le ponen un arancel del 10%, pero se habla de un arancel a China del 30%. Y ahorita, incluso la semana pasada, hablaron de la posibilidad de un arancel a Europa, de nuevo, creo que es más negociación que vaya a quedar así, del 50%. Bueno, a todos está perjudicando, pero en términos relativos, República Dominicana la estás perjudicando menos y eso lleva a que mejore. Es decir, tú deberías empezar a tener flujos comerciales de Europa, que tiene más aranceles con los Estados Unidos, que se puedan hacer a través de República Dominicana, dándole un valor agregado, convirtiendo esos productos en dominicanos para después entrar en el gran mercado americano. Entonces creo que al final de la incertidumbre, nosotros vemos a Centroamérica y el Caribe muy bien posicionados
en esa incertidumbre o como posible beneficiario de esa incertidumbre, y en ese caso República Dominicana, que fue uno de los primeros destinos que Marco Rubio visitó, y tengo entendido que hay muy buena relación entre el secretario Rubio y el presidente Abinader, creo que se podría haber beneficiado en este torbellino de noticias y de incertidumbre. Doctor Crisanti, cuando vemos y hacemos como una especie de búsqueda rápida de cómo va la economía a nivel mundial, ya estamos finalizando mayo 2025, bueno, se da cuenta de que los países esperan, se pronostica un crecimiento moderado, que los precios de los combustibles están más o menos estables, que se están apostando a que haya mayor crecimiento, especialmente en tecnología e innovación. Entonces, como que los pronósticos hasta ahora son reservados, pero no son tan malos como se esperaba en un principio. ¿Usted concuerda con esos números que se dan a nivel global? Sí, mira, hay una temperatura, un termómetro que para mí siempre es ese bien... termómetro, como que dice que está todo, bueno, moderado, que no está ni muy caliente, pero tampoco muy frío. Sí, bueno, ha tenido mucha volatilidad. Ese termómetro yo lo llamo el índice de la bolsa en Nueva York. ¿Ok? Como al final la bolsa, porque la bolsa se introduce todas esas noticias de crecimiento económico, de perspectivas del sector privado, de mejoras en el sector tecnológico. Entonces ahí tiene el índice de Dow Jones, el Standard & Poor's, incluso el Nasdaq, que de alguna manera vemos su desarrollo. Y exactamente si ves ese termómetro, como lo llamo yo, al final no tienes crecimiento ni pérdida en lo que va de año, es decir, ha estado muy, muy parejo. Yo desafortunadamente pienso que hay una sobrevaloración en esa parte del índice, que está de alguna manera siendo sobreoptimista, porque un mundo que está pasando por este tema arancelario, un mundo donde la primera economía está intentando desglobalizar, reducir los temas de globalización, reducir los temas de comercio, yo creo que los costos van a ser mucho mayores a lo que este termómetro nos está diciendo. Entonces, efectivamente, digamos, la visión internacional, la visión de los internacionalistas es que las cosas no están tan mal, de que las cosas están más o menos bien. La visión nuestra en Econalítica es llamar un poco más a la cautela, es ser más conservadores con sus inversiones, es tener un poco más cuidado, porque lo que vemos al final, como dije al principio, es mucha incertidumbre y que puede haber, digamos, en esos movimientos, lo ideal es ser conservadores y un poquito más restringidos en la parte de inversiones, etcétera. Alejandro, las decisiones de la Reserva Federal son claves para la política monetaria dominicana y para la política monetaria prácticamente de todos los países. En su última sesión de mayo congeló su tasa de política. Tiene una reunión en junio. Yo le pregunté a ChatGPT, me dio dos versiones. Una de que iba a mantener pausadas las tasas y otra en que no. Los mercados dan por descontado que no la va a aumentar y dicen que quizá en septiembre. ¿Qué estiman ustedes en Econalítica? Mira, eso es bien importante porque al final las tasas de Estados Unidos te ponen un piso a las tasas en República Dominicana. Nosotros acordémonos que venimos de un periodo antes de la pandemia donde veníamos con tasas prácticamente de cero por casi 10, 15 años. O sea, el costo del dinero, el costo del dólar, o la ganancia que podías recibir por el dólar estaba en su mínimo histórico por el periodo más largo que ha habido en la historia americana. Hemos visto que va a subir y aquí hay un segundo punto, nunca la vemos bajando. En algún momento va a bajar, por supuesto, pero no a los niveles que tuvimos previo a la pandemia. Nosotros vemos una tasa que en el mejor de los casos se va a estabilizar entre 3 y 4% del 4,5, 5 que está ahorita en la parte de los mercados. Entonces, el primer punto. El segundo punto que es súper importante, Ramón, es que hay que mantener la independencia del Banco Central. Entonces, este torbellino que llamamos Trump ha entrado en una polémica muy fuerte contra el Banco Central. ¿Y cuál es el resultado cuando los políticos se meten contra un Banco Central? Devaluación. Esta semana estuvimos los mínimos históricos de fortaleza del dólar.
Es decir, el dólar se viene depreciando, se viene devaluando con respecto a las otras monedas del mundo y por supuesto también lo hemos vivido. Pero eso favorece el comercio, abarata las exportaciones. Y por alguna manera palía, va en sentido contrario al de los aranceles, ¿no? Efectivamente es así, en la medida que el dólar se debilita, baja la barrera que los aranceles están intentando poner. Entonces, eso efectivamente es así. Sin embargo, es de nuevo, otro termómetro de ver cómo la economía se disgusta cuando se meten con la independencia del Banco Central, cómo la economía reacciona y se pone temeroso con la principal moneda del mundo, ¿no? Generalmente cuando hay incertidumbre, las inversiones van a lo que llamamos en Wall Street cielo seguro, safe haven, y hoy lo que estamos viendo es más bien un movimiento hacia afuera, ventas de activos en la bolsa, ventas de activos en bienes raíces y mucha gente migrando, posiblemente el gran receptor de esas inversiones vaya a ser Europa. Bueno, vamos a hacer una pausa Una pausa ahora. comercial Es mejor. y volvemos porque todavía tenemos muchos temas con el doctor Alejandro Crisanti Capriles. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el doctor Alejandro Crisanti Capriles, economista venezolano, que ha sido profesor, consultor, investigador y funcionario público. Y bueno, ¿cómo no hablar de Venezuela? Venezuela celebró elecciones hace unos días y usted hace unos meses atrás había dicho que se necesitaban 25 años bien invertidos para poder recomponer y recuperar todo lo que Maduro se había llevado de por medio. Adicionándole a la situación de Venezuela, usted dijo anteriormente de que América Latina estaba en buen momento. Yo quiero saber que usted nos diga realmente el momento económico y una evaluación de América Latina, incluida su país, Venezuela. Mira, desafortunadamente, Jacqueline, la historia de Venezuela es una historia muy triste. Es una historia donde la radicalización política y la pugnacidad política se llevaron al país. Es un país que se perdió la democracia. El acto del voto que se realizó el domingo pasado para gobernadores y Asamblea Nacional es ridículo. O sea, no se enseñan las actas. O sea, sencillamente se dice, bueno, Ramón sacó 3, Jacqueline sacó 2 y no hay manera de verificar ninguno de los números, ¿no? Entonces es una historia muy, muy triste de muchos malas decisiones económicas. Es un país que sin haber tenido una guerra destruyó más de las 3/4 partes de su economía. Sí, un 75%. Un 75% fue la caída. Una gestión pésima, buenos resultados. Los venezolanos nos empobrecimos, nosotros solíamos ser, sobre todo en la década de los 80, no tanto ya en el 2000, solíamos ser el paradigma de crecimiento económico en América Latina. Solíamos ser exportadores de democracia, ese era el país, digamos, donde yo crecí de pequeño, donde ayudamos a formar la democracia en Centroamérica y el Caribe, donde exportamos democracia, exportamos petróleo y era un país de mucho bienestar. Y bueno, y prácticamente, digamos, los desafueros, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, han destruido completamente la economía y han eliminado toda posibilidad en mi opinión, de que pueda haber una alternabilidad en la parte de poder, por lo menos desde un punto de vista democrático, ¿no? Viene mucha presión hacia Venezuela. Yo veo al gobierno americano a través de sanciones y de la eliminación de licencias poniendo mucha presión a Venezuela, a Maduro, buscando que no pueda exportar petróleo y a través de esta presión buscando de alguna manera debilitarlo. Debilitarlo y que haya una rectificación, ¿no? Es mucha gente. El sábado pasado un gran amigo mío de toda la vida, Juan Pablo Guanipa, lo metieron preso. Y lo metieron preso por pensar diferente. O sea, es algo de verdad, Jacqueline, que me pega mucho, que es muy duro y que desafortunadamente no veo en el caso venezolano, por lo menos por ahora, en Ecoanalítica no vemos que vaya a tener algún desenlace cercano. Ojalá, por supuesto, que me equivoque, ¿no? América Latina está en una posición un poco diferente, ¿no? Si bien ha tenido, al igual que Venezuela, este movimiento hacia regímenes más autoritarios, menos democráticos, y aquí de nuevo saco a República Dominicana, que yo creo que eso es bien importante sacarlo, porque si has tenido un movimiento a regímenes más personalistas, más autoritarios, desde el punto de vista económico,
ha empezado un poco otra vez a despertar, ha empezado otra vez a crecer un poco más, ha empezado a buscar un poco más esas inversiones extranjeras que de alguna manera se traduzcan en riqueza y en bienestar de la población. Entonces nosotros vemos una América Latina con un crecimiento entre 2,5 y 3. Destaca de nuevo República Dominicana, que tiene un crecimiento potencial más alto, de cercano al 5%, y de alguna manera nos preocupa esta diatriba un poco más, tanto de radicalización política, que ya se está viendo en el mundo. Hay una frase que yo uso mucho, que los americanos cada vez se parecen más a los latinoamericanos, y que hay economías en América Latina que cada vez se parecen más a la institucionalidad anglosajona. Hemos venido mejorando en nuestras instituciones. Pero esa radicalización política y esa pugnacidad que la viví yo como venezolano en mi país siempre me ha preocupado mucho, y siempre prefiero ponerla a un lado. Creo que un gran activo de Dominicana es, por ejemplo, una reunión de presidentes. Es, por ejemplo, cuando uno ve, me acuerdo, me quedé muy impresionado, el debate presidencial del año pasado, donde se trataron con respeto, donde se intercambiaron ideas y no se intercambiaron zapatos, pues, ¿no? Que está pasando de alguna manera en muchos otros países del mundo. Alejandro, el año pasado tú participaste o ustedes promovieron un encuentro de varios economistas tratando el tema fiscal, pero bueno, el escenario cambió porque ahí lo que se discutía era las bondades o maldades de la reforma que propuso el gobierno, pero no hay reforma, no va a haber reforma en el resto del gobierno. Entonces, ¿cómo tú ves la situación fiscal de la República Dominicana, el endeudamiento, la caída del gasto de inversión en construcción, etcétera? Mira, Ramón, muy buena la pregunta, porque estuvimos precisamente la semana pasada en Nueva York visitando clientes, hablando de Venezuela y de República Dominicana, que son donde Ecoanalítica tiene su fuerte, y empezamos a ver preocupación en Nueva York. Empezamos a ver preocupación de los bonistas, pues por supuesto, de los inversionistas. ¿Por República Dominicana? Por República Dominicana. Sí. Porque empiezan a decirnos, mira, no hubo reforma fiscal, ¿ves algún avance en reducción de evasión? ¿Ves algún avance en temas de la posibilidad de disminuir el déficit del sector eléctrico? ¿Ves algún avance en temas de fiscalización? Porque si no hay reforma, a lo mejor podrías incrementar la parte de los ingresos en esta otra parte, y desafortunadamente no. Mi visión es la misma que la que tú acabaste de decir, Ramón, no vemos reforma fiscal hasta después del 28. El presidente Abinader quedó con esas 2-3 semanas de debate en la reforma, debilitado políticamente, y dijo, bueno, ya yo sé que puedo llegar al 28 y que esta reforma y este trago amargo lo pase otro. Tenemos una reforma que es necesaria para la inversión de infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos incrementado el gasto, República Dominicana está gastando por encima de lo que son sus ingresos, y al final, si no incrementaste los ingresos, y a nadie le gusta pagar impuestos, has venido recortando gastos. Ahora, ¿qué gasto es el que recorta? Exacto. El que produce crecimiento. El gasto en infraestructura, que bien lo habías comentado, Ramón, tú en tu artículo. Entonces, ese es el gasto que tú vienes recortando, y que se viene recortando, digamos, esto es un problema de Estado, no de gobierno, porque como bien dijiste, con con Leonel Fernández, la inversión en infraestructura era muchísimo mayor que la inversión en infraestructura con el presidente Medina. Y con Balaguer todavía mayor. Y todavía, entonces es un problema y es una tendencia de Estado. Ahora, para mantener ese potencial de crecimiento, que fue el otro tema que tratamos en el foro de abril, si tú quieres mantener un ritmo de crecimiento del 5%, bueno, tienes que mantener esa inversión en infraestructura. Y esa inversión de infraestructura viene principalmente del sector público. Entonces, ahí hay un tema que hemos estado trabajando y que es bien importante que los dominicanos y los extranjeros que hacemos vida aquí decidamos cuál es el país que queremos, de alguna manera cuáles son los servicios públicos que se quiere, cómo hacemos una transición, una movilidad más segura entre Santo Domingo y Santiago, cómo mejoramos esa autopista, cómo se termina la autopista de Santiago a Punta Plata, cómo al final mejoramos la movilidad y la vialidad hacia el norte del país. O sea, ahí tienes una serie de proyectos que son muy importantes y que no se deberían estar protejando, y desafortunadamente, digamos, la no reforma fiscal lo que lleva es a que esos proyectos
en lugar de tardarse 3, 4 años, pero ahorita por la falta de recursos van a tardarse 6, 8, 10 años. Pues. Sí, el tema es, señor Crisanti, que vemos cómo se aumenta el gasto corriente. Entonces, ¿qué justifica? Usted que ha hecho estudios y análisis, no solamente para la República Dominicana y Venezuela, sino que tiene una visión más amplia porque ha trabajado haciendo estos ejercicios para otros países. ¿Cuál es el tema nuestro que nos lleva entonces a que ese gasto corriente suba y no hay manera de que el capital vaya acompañado de ese gasto corriente? ¿Por qué? Entonces, usted dice que hay estabilidad política y que tenemos democracia, pero el gasto corriente es lo que nos garantiza que eso sea así. Entonces, es difícil. Mira, yo creo que hay una correlación muy grande entre estabilidad política y crecimiento económico. Como es un país que ha venido creciendo 50, 60 años, como es un país donde los hijos están mejor preparados y tienen mejor recursos que los padres, y por supuesto hijos y padres están mejor preparados que sus abuelos, ese es el principal, digamos, cemento de una estabilidad política, de una cohesión, de una armonía social. Entonces, aquí hay un punto, por eso digo, bien importante. El crecimiento es uno de los grandes activos, yo te diría el principal de República Dominicana, porque al final crea riqueza. Se puede distribuir mejor o peor, pero a todo el mundo le llega un poquitico y tienes esa parte de allí que es lo que hay que mantener, ¿no? El gasto en República Dominicana, cuando hacemos un comparativo con otros países... El corriente. El gasto corriente. Que usted se no es concentre. Alto. No es alto. Por supuesto, debería ser más eficiente. ¿Okay? Yo creo que ese es un punto importante. Cuando tú ves el gasto corriente en términos de la economía, del tamaño de la economía, no es un gasto alto, es un gasto más bien que puede ser un poco bajo. Pero entonces ese crece y el otro baja. Bueno, efectivamente... Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea un equilibrio si usted dice que la economía como que soporta ese gasto? ¿Y entonces? Bueno, al final hemos vivido de la chequera, ¿no? Y eso, o de la tarjeta de crédito, que es un poco lo que nos preocupa. De la deuda. Nos preocupa a los economistas. Es decir, por mucho tiempo, y aquí de nuevo un problema de Estado, no es un problema solo de este gobierno, tú has venido gastando por encima de tus ingresos y pagando con la tarjeta de crédito. Como lo puede hacer cualquier familia, es lo mismo que ha venido haciendo. Pero ¿hasta dónde es sano eso? Bueno, ya estás en un punto donde la deuda... Porque depende para qué tú uses la tarjeta. Efectivamente. Si la tarjeta es para comprarte un reloj, un anillo, bueno. Pero si es para comprar alimentos y pagar el colegio, bueno, tal vez menos malo, pero no sé. Bueno, pero al final estás gastando en temas de infraestructura, gastaste, y algo de la deuda sí tuvo que ver una contrapartida en gastos de capital, pero en otro mucho parte de gasto corriente. Pero lo que quiero decir, Jacqueline, que para mí es muy importante es, hay dos maneras de cerrar. Uno, no hay ninguna familia, no hay ningún gobierno que pueda gastar indefinidamente por encima de sus ingresos. Exacto. Entonces hay que reducir el gasto o incrementar los ingresos, hay que hacer más eficiente el gasto o incrementar los ingresos. Nosotros cuando hacemos... ¿Y cómo se reduce el gasto y por dónde? Bueno, ese es precisamente también el problema, ¿no? Tenemos el gasto es muy rígido, el gasto fiscal. Nosotros, en general, y no estoy en desacuerdo necesariamente, pero eso es lo que quiero reflejar son las rigideces. Entre educación, salud y pago de intereses, ahí ya se va el 100% de los ingresos. Entonces no queda prácticamente nada para la parte de infraestructura. Que en educación se pueden hacer mejoras de manera de hacer más eficiente ese gasto y tener mejores resultados en la parte de educación. Yo creo que hay que hacerlo, pero ya fijamos un límite mínimo a la parte de educación. Pero hay algo entonces que está mal, a pesar de que sacamos la cabecita cuando se hace el comparativo con otros países de América Latina. Somos lo que tenemos, según usted y otros organismos internacionales también así lo expresan, tenemos mayores posibilidades de crecimiento. Pero cuando se desgrana y cuando se deshoja el tema de la realidad económica dominicana, tiene muchos puntos preocupantes. Bueno, tiene puntos que son abordables en el mediano o largo plazo. Si se abordan. Estoy de acuerdo contigo, pero hay que, con mucha madurez, crear acuerdos, crear pactos sociales. Y yo creo que el tema fiscal, como nosotros en Ecoanalítica lo vimos, que se dio, yo creo que era una reforma muy anunciada, donde el sector privado
por supuesto, totalmente predecible en una democracia, se iba a poner en contra, se preparó con estudios de alguna manera diciendo no me cobres impuesto a mí, cobra el impuesto a los demás, no me quites beneficios a mí, quítale el beneficio, exenciones. No me quites exenciones, quítale el beneficio a los demás, y en todo, mira, cualquier sector, turismo. Bueno, el turismo ha sido una maravilla en los últimos 30, 40 años. O sea, es un beneficio fiscal que se le dio, que se ha venido desarrollando. Ahora, todavía hace falta. Bueno, se podría segmentar regionalmente, es decir, algunos polos turísticos ya desarrollados se les elimina el beneficio y otros que están por desarrollarse se les mantiene. Porque hay un punto, y quizás medular en muchos de esos beneficios, es que al final hay un abuso de esos beneficios, se terminan disfrazando otras inversiones y otras cosas con respecto a esos beneficios. Entonces, ahí hay unos puntos neurálgicos que son difíciles y que es necesario, desde el punto de vista nuestro, ponernos de acuerdo como sociedad, ponernos de acuerdo de cuál es el país que queremos, hasta dónde necesitamos invertir, hasta dónde queremos crecer en infraestructura, hasta dónde queremos crecer en nuevos polos turísticos, de manera de poder, ¿cómo se llama? Mantener el rumbo de crecimiento de nuevo del Estado Dominicano de crecimiento de la República Dominicana como lo ha venido teniendo. Alejandro, y con el tema de la deuda, a uno le llama la atención que a pesar de esas preocupaciones que tú señalaste, República Dominicana tiene un riesgo país muy bajo. El NBI de República Dominicana es más bajo que países de grado de inversión como Colombia o como México. Es decir, todavía nos ven bien, pero ¿hasta dónde llegará eso si, por ejemplo, en el 28 no se hace una reforma fiscal? Mira, Ramón, yo comentaba en Nueva York la semana pasada que te comenté que estábamos allá, que República Dominicana está de moda. República Dominicana gusta, República Dominicana en el mundo les encanta, están allí, quieren estar invertidos. Pero yo tengo historia, yo tuve 15 años trabajando en un banco de inversión allá, yo tengo historia que se han descarrilado. Por ejemplo, Panamá. Panamá tenía un riesgo de inversión mínimo, 90 puntos básicos, ni siquiera 1% por encima del Tesoro. Y uno veía la historia de Panamá y decía, bueno, no es tan exitosa como los mercados están, pero Panamá estaba de moda por mucho tiempo, pero ya hace 2, 3 años, bueno, está en algunos casos incluso más caro que Colombia, algunos bonos, etcétera. Entonces, hay temas allí de que son necesarios atajar. Y la percepción mía de la semana pasada, nosotros vamos 2 veces al año a Nueva York, es que lo sentí más preocupado. Lo sentí como, wow, está de moda, es muy chévere, nos gusta mucho, pero es necesario hacer esos cambios que son necesarios. Ya nadie te habla, por ejemplo, hace 6 meses que fui, todo el mundo te hablaba, bueno, va a llegar a ser riesgo de inversión. Es decir, va a llegar a pasar ese tema. Ya nadie te pregunta eso. Ya nadie te espera que vayan a mejorar las calificadoras de riesgo a República Dominicana. Ya está el gobierno, que era muy vocal, diciendo, no, vamos a riesgo de inversión, vamos a hacer todas estas cosas. Yo creo que era una meta plausible al presidente Abinader el haber entrado y dejado a República Dominicana con un riesgo alto de inversión, como algunos otros países de América Latina. Ya nadie está esperando eso. Ya de nuevo, y fíjate que lo ha sacado del léxico y del vocabulario incluso el ministro de Hacienda y de Finanzas. No, ya no se espera eso. Pero el mismo Hochi ya no lo dice tampoco. ¿Ok? No es que dice que no va a hacer, ¿no? Por supuesto. No. Pero esa parte que Hochi era muy vocal, mira, vamos a hacer esto y vamos a llegar a hacer riesgo de inversión y vamos a hacer un país donde se abaraten de manera muy fuerte los capitales y donde nos beneficiemos todos. Bueno, eso salió ya eso nadie lo espera de aquí al 28, y esos son los costos de nuevo muy visibles, negativos, de el no habernos puesto de acuerdo en una reforma fiscal. Magnífico, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por esa visión que compartimos. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Claro que sí, estamos a la orden. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.